Lo primero que hay que reconocer es que no fue mal, que el objetivo, que era aprobar la acusación constitucional, no prosperó, y eso es un fracaso, y hay que reconocerlo así y no tratar de hacer una lectura que no es la apropiada. No reunimos los votos suficientes para poder aprobar una acusación constitucional cuyo fundamento consideramos eran sólidos, y la mayoría de la Cámara no lo estimó así. Y eso ocurre a pesar de que la oposición es mayoría en la Cámara, pero esa mayoría en realidad no existe. Y yo creo que llegó la hora de interpelar a aquellos parlamentarios que habitualmente, porque no es algo que haya ocurrido el día de ayer, habitualmente están concurriendo con sus votos a darle mayoría a la derecha, darle mayoría al gobierno en sus proyectos y también en las acusaciones constitucionales. Creo que hace necesaria una reflexión porque esto tiene consecuencias de orden político, va a tener consecuencias también de orden electoral. No me cabe ninguna duda que va a ser probablemente también parte de la dinámica que se va a dar en discusiones muy sustantivas respecto de la reforma tributaria, de la reforma laboral, de la reforma previsional. Probablemente el gobierno aspira y espera contar con esos mismos votos con los que ha venido contando desde el comienzo de esta administración para sacar adelante su reforma. Y yo creo que eso obliga a un sinceramiento del domicilio político de cada uno y particularmente del rol de cada uno de los partidos. Y en el caso del Partido Socialista en específico, yo creo que nos exige ratificar con mucha claridad que nuestra vocación de Partido Progresista debe expresarse en un entendimiento más profundo con aquellas fuerzas más afines, y en particular con el PPD, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, que son con aquellos con quienes permanente y sistemáticamente coincidimos y compartimos posiciones en los debates legislativos y en los debates en la Cámara de Diputados, y con los que no hay que andar en la búsqueda del voto específico ni en la negociación particular, porque ahí están los aliados con los que podemos construir no negociaciones, sino que acuerdos profundos respecto de lo que pensamos es mejor para Chile. Es que aquí yo creo que hay que distinguir. Si lo que pensamos es que la oposición es la suma de todos los diputados que fueron elegidos en listas distintas a la derecha, esa capacidad es relativa porque hay un grupo de diputados que sistemáticamente votan con la derecha. Si sinceramos cuáles son las fuerzas reales que tiene la oposición, yo creo que ahí hay una capacidad de construir más convergencia. Y yo creo que el Partido Socialista desde esa perspectiva tiene un desafío. Yo leí hoy día varias editoriales, varios artículos que hablan de que este es un fracaso en particular del Partido Socialista y que además nos deja en el peor de los mundos. Y yo creo que no están tan equivocados, no están tan equivocados. Y el PS tiene que tomar hoy día una decisión. Y su decisión es que tiene que empezar a construir una articulación política con aquellas fuerzas que son más afines, y lo mencioné inicialmente, efectivamente. Y eso significa dar un movimiento hacia un entendimiento más profundo con las fuerzas progresistas y de izquierda que están en esta Cámara de Diputados. Me refiero al Partido Comunista, me refiero al Partido por la Democracia, me refiero al Frente Amplio, y construir con ellos una unidad en torno a una agenda común. Y ojalá que la democracia cristiana haga su reflexión, porque ahí también hay votos que contribuyen habitualmente a apoyar los proyectos del gobierno, no todos. Y por eso es que eso es un problema que tiene que resolver la democracia cristiana, no nos toca a nosotros, pero tampoco nosotros nos podemos hacer cargo de un problema que tiene la democracia cristiana, que no tiene una línea de acción única frente a las distintas iniciativas que plantea el gobierno, casi siempre vota dividida, y eso hay que reconocerlo, lo mismo que el Partido Radical, pero el resto de los partidos en general tenemos una cierta coincidencia más sustantiva, porque si eso lo entendemos como oposición, entonces vamos a poder decir, mire, la oposición es esto. No es mayoría, no, porque hay un grupo de diputados que por distintas razones, sería bueno que empezaran a decir cuáles son esas razones, porque la verdad es que yo les escucho ayer dar explicaciones de por qué votaron en contra, se abstuvieron, y no me cuadra, no me parecen sólidas sus argumentaciones y sus razones, pero son ellos los que tienen que hacerse cargo y tienen que dar explicaciones. Muchos parlamentarios a mí siempre me suena a excusa. ¿Quiénes? ¿Cuáles? Si somos 155, ¿por qué no decimos con nombre y apellido quiénes y cuáles son esos parlamentarios? Son muchos parlamentarios. Hay un caso que fue bien evidente, que es el caso del diputado Juan Antonio Coloma, que opinó sobre la contundencia del informe de la comisión evaluadora antes de que este se emitiera, como quedó en evidencia.
Conozco ese caso, con nombre y apellido. Del resto no los conozco. La mayoría de nosotros, por lo menos lo que pude presenciar ayer, estuvo en el debate. Ustedes vieron que la sala en general estuvo con bastante presencia de diputados y diputadas. Fueron 10 horas, uno podía salir en algún momento de la sala, pero hubo harto debate y harta presencia de diputados. Y ahí uno se va formando convicciones. Hubo intervenciones incluso que aclararon bastantes puntos. Eso es parte también del trabajo de una acusación constitucional. Pero cuando uno dice, mire, hubo presiones, hubo gente que no se le dio acusación, hubo gente que tenía dudas, me parece a mí una excusa si es que uno no dice, mire, hablé con tal diputada y tenía dudas, o tal diputada no se le dio la acusación, me parece un acto de irresponsabilidad total, porque hace una acusación al voleo, una imputación al voleo, que en realidad que lo que hace pareciera ser es esconder su propia responsabilidad o tratar de excusarse en una suerte de colectivo para no decir lo que tiene que decir, porque ayer tomó una decisión en un sentido u otro.